viejo artesano de botes llamado Samuel vivía en una aldea costera y era conocido por su fe inquebrantable. Cuando una tormenta violenta destruyó completamente la aldea, matando ganado, destruyendo casas y dejando a todos en desesperación y pánico, Samuel fue el único que mantuvo una paz inexplicable en su corazón. Mientras los otros aldeanos peleaban, se acusaban unos a otros y entraban en caos total, la serenidad de Samuel intrigaba a todos. Pero esas mismas tragedias que parecían el fin de todo, revelaron el secreto divino que salvaría a toda la comunidad. En una pequeña aldea costera, entre acantilados grises y aguas turbulentas del norte, vivía un hombre llamado Samuel. Era un artesano de botes, de manos callosas y rostro curtido por el sol y la sal. Su taller estaba al borde del puerto. Una cabaña humilde de madera desgastada, donde el aroma de la resina y el cedro impregnaba cada rincón. Samuel no era rico. No tenía tierras extensas ni baúles llenos de monedas. Pero tenía algo que muy pocos en la aldea poseían: una paz profunda que habitaba en su pecho como un fuego eterno que nunca se apagaba. Cada mañana, antes de que el sol se asomara tras las montañas, Samuel caminaba hasta la orilla del mar. Allí, con los pies descalzos sobre la arena fría, cerraba los ojos y oraba. Sus labios susurraban palabras de gratitud al Creador, dándole gracias por el aire en sus pulmones, por el pan de cada día, por la salud de sus manos. Los pescadores que salían temprano lo veían siempre en la misma posición, inmóvil como una roca, con el viento despeinando su cabello gris. Algunos lo admiraban, otros, en silencio, lo consideraban un poco extraño, pero todos sabían que Samuel era un hombre de fe. La aldea donde Samuel vivía era un lugar sencillo. Las casas estaban construidas con piedra y madera, apiñadas unas junto a otras como si quisieran protegerse mutuamente del viento constante que soplaba desde el océano. La gente vivía del mar, pescaban, vendían sal, reparaban redes. Era una vida dura, pero estable. Sin embargo, en el corazón de la aldea también vivía la inquietud. Los aldeanos eran propensos a la preocupación. Se quejaban del clima, de los impuestos, de las malas cosechas. Cuando las olas crecían demasiado, temían que los botes no regresaran. Cuando el cielo se oscurecía, temían que las tormentas destruyeran sus hogares. Entre todos los aldeanos, había uno en particular que encarnaba esa inquietud: un comerciante rico llamado Don Rufino. Don Rufino había acumulado su fortuna comprando y vendiendo pescado seco, telas y herramientas. Tenía la casa más grande de la aldea, con techos altos y ventanas amplias que miraban al mar. Pero su riqueza no le había traído paz. Al contrario, Don Rufino vivía atormentado por el miedo de perderlo todo. Revisaba sus inventarios 3 veces al día. Desconfiaba de sus empleados. Y cuando veía a Samuel caminando tranquilo por la playa, con esa sonrisa serena en el rostro, sentía una mezcla de envidia y desprecio. «Ese viejo loco», decía don Rufino a quien quisiera escucharlo. «Cree que rezando va a llenar su estómago. La vida no funciona así. Hay que trabajar, hay que acumular, hay que protegerse. Su paz no es más que ignorancia». Pero Samuel nunca respondía a las burlas de don Rufino. Simplemente seguía su camino, construyendo sus botes con paciencia, ayudando a los pescadores a reparar sus redes, compartiendo su escaso pan con los más pobres. Su paz no dependía de las circunstancias externas. Venía de un lugar más profundo, de una confianza absoluta en que Dios proveería, sin importar lo que viniera. Y entonces llegó la tormenta. Todo comenzó una tarde de otoño. El cielo, que había estado despejado durante días, de pronto se llenó de nubes oscuras que avanzaban desde el horizonte como un ejército silencioso. Los pescadores regresaron apresuradamente al puerto, amarrando sus botes con sogas gruesas. Las mujeres recogieron la ropa tendida y aseguraron las ventanas. Los niños fueron llamados a casa, y un silencio pesado cayó sobre la aldea, interrumpido solo por el aullido creciente del viento. Samuel, como siempre, estaba en su taller. Observó el cielo por la ventana y sintió el cambio en el aire. Pero en lugar de entrar en pánico, cerró los ojos y oró.
Señor, susurró, sea lo que sea que venga, confío en ti. Tu voluntad es perfecta. Dame la paz para enfrentar lo que sea necesario. La tormenta golpeó la aldea esa misma noche con una furia que nadie había visto antes. El viento rugía como una bestia salvaje, arrancando techos, derribando árboles, destrozando muelles. La lluvia caía en cortinas espesas, tan violentas que parecía que el cielo entero se estaba vaciando sobre la tierra. Las olas del mar crecieron hasta convertirse en montañas de agua que se estrellaban contra los acantilados con estruendos ensordecedores. Los rayos iluminaban la noche con destellos cegadores, revelando por un instante el caos total que reinaba. Los aldeanos se refugiaron en sus casas, aterrorizados. Los niños lloraban, las madres rezaban con voz temblorosa. Los hombres intentaban sostener las puertas y ventanas que amenazaban con ceder ante la presión del viento. Don Rufino estaba en su mansión, pálido como un fantasma, viendo cómo el agua comenzaba a filtrarse por las ventanas. «¡Mis mercancías!», gritaba. «¡Mis baúles! Todo lo que he trabajado se va a arruinar». Su esposa intentaba calmarlo, pero él no escuchaba. Solo podía pensar en sus pérdidas. En la cabaña de Samuel, la situación no era diferente. El techo de su taller comenzó a gotear, luego a derrumbarse. Las vigas de madera crujían bajo la presión del viento, pero Samuel, sentado en una silla junto a su mesa de trabajo, permanecía inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, sus labios se movían en oración silenciosa. Y en su rostro había algo extraordinario, calma absoluta. No había pánico en sus ojos, no había temblor en sus manos. Era como si estuviera rodeado por una burbuja invisible de serenidad, impenetrable incluso para la tormenta más feroz. La tormenta duró 3 días y 3 noches. Cuando finalmente amainó y el sol volvió a aparecer, la aldea era irreconocible. Casas enteras habían sido arrasadas. Los botes del puerto estaban destrozados, convertidos en montones de astillas esparcidas por la playa. Los campos de cultivo estaban inundados, las cosechas arruinadas. El ganado que pastaba en las colinas había sido arrastrado por las corrientes de lodo. Y lo peor de todo, el pozo principal de la aldea, del cual todos dependían para obtener agua potable, estaba contaminado con agua salada del mar. Los aldeanos salieron de sus casas como fantasmas, con rostros demacrados y ojos llenos de horror. Se reunieron en la plaza central, pero no había palabras de consuelo, solo lamentos y acusaciones. «Esto es culpa del alcalde», gritaba uno. «No reforzó los diques a tiempo». «No», replicaba otro. «Es culpa de los pescadores que no aseguraron bien sus botes. Miren cómo destruyeron el muelle». Las voces se elevaban, cada vez más fuertes, cada vez más desesperadas. El caos no había terminado con la tormenta. Ahora vivía en los corazones de la gente. Don Rufino llegó a la plaza con el rostro enrojecido y los puños cerrados. Su mansión había sufrido daños graves. El agua había arruinado la mitad de sus mercancías. Sus baúles de monedas estaban a salvo. Pero ¿de qué servían las monedas si no había comida, si no había agua, si no había forma de reconstruir? «Estamos perdidos», bramó don Rufino. «Debemos abandonar esta aldea maldita. No hay futuro aquí. El que se quede es un tonto». Fue entonces cuando Samuel apareció. Caminaba lentamente por el camino que llevaba a la plaza, con su ropa simple y sus manos en los bolsillos. Su taller había sido completamente destruido. No le quedaba nada. Pero en su rostro no había rastro de desesperación. Al contrario, había una luz serena en sus ojos, una paz que parecía fuera de lugar en medio de tanta destrucción. Los aldeanos lo miraron con asombro, algunos con curiosidad, otros con irritación. Don Rufino fue el primero en hablar. «Ah, miren quién viene», dijo con sarcasmo. «El santo Samuel. Dime, viejo, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde estaba cuando la tormenta destruía todo? ¿Tu paz te va a alimentar? ¿Tu fe va a reconstruir tu casa?» Samuel se detuvo en el centro de la plaza y miró a don Rufino con compasión. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda por el tormento que veía en el corazón del comerciante.
Don Rufino, dijo Samuel con voz calmada, la tormenta no vino a destruirnos, vino a enseñarnos, y mi paz no viene de lo que tengo o dejo de tener. Viene de saber que, pase lo que pase, Dios está en control, y Él nunca abandona a los suyos. «¡Palabras vacías!», gritó don Rufino. «Mientras tú rezas, nosotros nos morimos de sed. El pozo está contaminado, no hay agua, no hay comida, estamos condenados». Varios aldeanos murmuraron en acuerdo. El pánico comenzaba a extenderse como un incendio. Pero Samuel levantó la mano con suavidad. «Hay agua», dijo. Su voz era firme, pero no autoritaria. «Y hay madera. Y hay esperanza. Pero no las encontraremos si nos dejamos consumir por el miedo y la desesperación. El caos no está en las circunstancias. El caos está en nuestros corazones. Y solo con paz interior podremos ver la provisión de Dios». Don Rufino soltó una carcajada amarga. «Estás loco, viejo, completamente loco». Y se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un niño pequeño, hijo de uno de los pescadores, se acercó a Samuel. El niño tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y su voz era apenas un susurro. «Señor Samuel», dijo, «yo le creo. Mi papá dice que usted siempre tiene razón. ¿De verdad hay agua?». Samuel se arrodilló para estar a la altura del niño y le sonrió con ternura. «Sí, pequeño, la hay y la encontraremos juntos, pero primero tienes que hacer algo por mí. Tienes que cerrar los ojos, respirar hondo y dejar que la paz entre en tu corazón. ¿Puedes hacerlo?». El niño asintió, cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, había una chispa de esperanza en su mirada. Esa chispa fue contagiosa. Otros niños se acercaron. Luego, algunas madres. Luego, algunos pescadores. Poco a poco, un grupo comenzó a formarse alrededor de Samuel. Don Rufino observaba la escena con incredulidad. «Son todos unos tontos», murmuró. Pero en el fondo de su corazón, algo lo inquietaba. Había algo en la paz de Samuel que desafiaba toda lógica. Algo que no podía explicar ni controlar. Esa noche, mientras la mayoría de los aldeanos dormían inquietos, Samuel salió de los restos de su cabaña y caminó hacia el bosque que rodeaba la aldea. La luna iluminaba el camino con una luz plateada. El aire estaba fresco y limpio después de la tormenta. Y en el silencio de la noche, Samuel oró de nuevo. «Señor», dijo, «muéstrame el camino. Tú prometiste que nunca nos abandonarías. Confío en ti». Y fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles caídos, en una zona que la tormenta había despejado, había un brillo suave. Samuel se acercó. Era un pequeño manantial que brotaba de entre las rocas. El agua era cristalina, pura, perfecta. La tormenta, al desplazar la tierra y las piedras, había revelado una fuente oculta que nunca antes había sido descubierta. Samuel cayó de rodillas y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud profunda. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por tu provisión. Gracias por tu fidelidad». Se quedó allí largo rato, bebiendo del agua fresca, sintiendo cómo la paz en su corazón se expandía hasta llenarlo completamente. Al amanecer, Samuel regresó a la aldea. Reunió al grupo que había confiado en él la noche anterior y los llevó al bosque. Cuando llegaron al manantial y vieron el agua brotando de las rocas, los rostros se iluminaron. Los niños gritaron de alegría. Las madres lloraron de alivio. Los hombres cayeron de rodillas y dieron gracias al cielo. Era un milagro, un verdadero milagro. La noticia se extendió rápidamente por la aldea. Pronto todos acudieron al manantial. Llenaron vasijas, jarras, barriles. Bebieron hasta saciarse. Y por primera vez desde la tormenta había esperanza en sus ojos. Pero no todos celebraban. Don Rufino llegó al lugar con expresión sombría. Miró el manantial, luego miró a Samuel, y su rostro se retorció en una mezcla de envidia y vergüenza. «Fue suerte», murmuró don Rufino, lo suficientemente alto para que algunos lo oyeran.
Pura casualidad. No tiene nada que ver con sus oraciones. Pero su voz carecía de convicción, y los aldeanos, que ahora tenían agua gracias a la paz y la fe de Samuel, ya no le prestaban atención. Samuel se acercó a don Rufino con la misma serenidad de siempre. «Don Rufino», dijo suavemente, «el agua no es una casualidad, es una provisión, y está aquí para todos, incluyéndolo a usted. No tiene que cargar solo con sus miedos. La paz está disponible para quien la busque». Don Rufino apartó la mirada. No dijo nada, pero en su interior algo comenzó a resquebrajarse. Todo lo que había acumulado, todo su oro y sus propiedades no le habían dado ni una gota de la paz que este viejo pobre irradiaba. Pero la provisión de Dios no terminó allí. Días después, mientras Samuel exploraba otra zona del bosque en busca de madera para reconstruir, encontró algo más. La tormenta había derribado docenas de árboles enormes, pero en lugar de destruirlos completamente, los había dejado perfectamente cortados y apilados en una hondonada natural, como si una mano invisible los hubiera preparado para ser usados. Eran cedros y robles de la mejor calidad, más que suficientes para reconstruir no solo su taller, sino toda la aldea. Samuel guió a los carpinteros y constructores al lugar. Cuando vieron la madera, quedaron estupefactos. «Es imposible», decían. «Es como si alguien hubiera preparado esto para nosotros». Y nuevamente dieron gracias al cielo. La reconstrucción comenzó. Pero esta vez había algo diferente en la aldea. Las personas trabajaban juntas, no con ansiedad, sino con una calma renovada. Habían aprendido algo profundo de Samuel. Habían visto que la paz interior no era debilidad ni ignorancia. Era de hecho la fuerza más poderosa que existía. Era lo que permitía ver con claridad cuando otros solo veían oscuridad. Era lo que abría los ojos a la provisión divina cuando otros solo veían escasez. Mientras la aldea florecía de nuevo, don Rufino se hundía. Su obsesión por salvar sus riquezas lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. Había intentado contratar trabajadores con promesas de pago futuro, pero nadie confiaba en él. Había intentado vender sus mercancías dañadas a precios inflados, pero nadie le compraba. Su mansión, que antes era símbolo de su éxito, ahora era un recordatorio de su codicia. Las grietas en las paredes, las goteras en el techo, todo hablaba de su ruina. Una tarde, don Rufino se presentó en el nuevo taller de Samuel. El viejo artesano estaba trabajando en un bote pequeño, tallando la madera con precisión y cariño. Don Rufino se quedó parado en la puerta sin saber qué decir. Finalmente, con voz quebrada, habló. «Samuel, necesito ayuda. Lo he perdido todo. Bueno, no todo. Todavía tengo dinero, pero no tengo paz, no tengo nada». Samuel dejó sus herramientas y miró a don Rufino con compasión. La paz no se compra, don Rufino. No se acumula ni se guarda en baúles. La paz viene de soltar el control, de confiar, de entender que hay algo mucho más grande que nosotros cuidando de todo. Don Rufino cayó de rodillas. Por primera vez en décadas, lloró. No lágrimas de frustración, sino de rendición. «Enséñame», susurró. «Enséñame a tener lo que tú tienes». Samuel sonrió con ternura. «Sí, ya diste el primer paso, reconocer que lo necesitas. Ahora cierra los ojos, respira y entrégale todo a Dios. Tus miedos, tus riquezas, tu orgullo, todo. Y verás cómo Él llena ese vacío con algo que ningún tesoro puede comprar». Y así, en medio de las ruinas, comenzó la verdadera reconstrucción. No solo de casas y botes, sino de corazones. Don Rufino aprendió a vivir con menos ansiedad. Aprendió a dar, a ayudar, a confiar. Y por primera vez en su vida experimentó la paz que siempre había perseguido, pero nunca había encontrado. La aldea se convirtió en un lugar diferente. Las personas seguían enfrentando desafíos, tormentas más pequeñas, dificultades cotidianas. Pero ya no enfrentaban el caos con caos. Enfrentaban las pruebas con la misma paz que Samuel había mostrado, y esa paz, como una semilla plantada en buena tierra,
creció y se multiplicó. Samuel continuó construyendo botes hasta sus últimos días. Pero su verdadero legado no fueron las embarcaciones. Fue la lección que enseñó a todos. Que el secreto para tener paz en medio del caos no está en controlar las circunstancias, sino en confiar en aquel que las controla. Que la verdadera seguridad no viene de lo que acumulamos, sino de en quién ponemos nuestra fe. Y que cuando el corazón está en paz, incluso la tormenta más feroz puede convertirse en una bendición disfrazada. La moral de esta historia es clara y eterna. La paz no depende de lo que ocurre alrededor de nosotros, sino de lo que cultivamos dentro de nosotros. Cuando confiamos en Dios con todo el corazón, cuando soltamos el control y abrazamos su voluntad, encontramos una serenidad que ninguna tormenta puede arrebatar. Y esa paz, amigo mío, es el mayor tesoro que podemos poseer. Es el ancla que nos sostiene cuando todo se derrumba. Es la luz que nos guía cuando todo está oscuro. Y está disponible para ti, aquí y ahora, si decides abrir tu corazón y recibirla. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.